Cristo dijo que vino al mundo para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. El tener una vida de abundancia, según el mundo, es tener más dinero. Pero ¿para Dios significa lo mismo? La mirada de Dios acerca de la abundancia va mucho más allá de lo material. Es fácil ver a mucha gente con mucho dinero, pero que no tiene paz, no tiene felicidad. Ya dice el dicho que el dinero no hace a la felicidad. Puedes tener muchas cosas materiales, pero si el corazón está vacío, no puedes disfrutar de lo que tienes. Puedes conseguir mucho éxito en esta vida, pero Cristo dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? La abundancia que viene de Dios es la que realmente te llena. La vida que Dios pretende para nosotros es una vida con propósito, con una razón de vida que llene nuestra alma. El contexto en el que Jesús dijo lo de la vida en abundancia es que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Cuando las circunstancias te roban la alegría y la paz, entonces estás en la acera opuesta a la vida en abundancia que Dios planeó para ti. Llegados a este punto, donde tal vez puedas identificar los dos caminos y tú te ves alejado de la vida abundante de Dios, y te preguntes, ¿cómo se puede acceder a esa vida abundante que Cristo prometió? Es la palabra de Dios la que tiene las respuestas. Y no piense que se trata de magia o cosas que no se pueden alcanzar por el común de las personas. Se trata de vivir con principios que se alinean con la voluntad de Dios y que al practicar ves cómo tu vida va cambiando en cuanto a su sentido. Si te has sentido identificado hasta aquí con esa vida sin la paz de Dios, agobiado por las circunstancias y por los afanes de la vida, comenta qué es lo que te agobia, pero sigue viendo el vídeo y presta atención a las claves que la propia palabra de Dios nos da para salir de esa situación. En primer lugar, siempre tiene que estar Dios. Y es por ahí por donde vamos a empezar a crear una vida plena. Cada vez estoy más persuadido que nuestro propio egoísmo es el mayor escollo a vencer para tener una vida abundante. Cuando nos hacemos a un lado en el trono de nuestra vida y dejamos ese lugar a Dios, empezamos a ver que las cosas se ven diferentes. Mateo 6:33 dice, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas». Esta es la raíz de la situación. Si confiamos en Dios como nuestro proveedor, entonces tenemos que centrarnos en buscarle a Él y no afanarnos por las cosas. La promesa de Dios es que todo va a llegar por añadidura. Si los pájaros que no trabajan siempre encuentran alimento, ¿cómo no lo harán los hijos de Dios? Este concepto es clave para nuestra vida, pero en la práctica, ¿cómo lo llevamos a cabo? Muchas veces ponemos a Dios como un complemento en nuestra vida. Nuestra vida con Dios se resume a ir los domingos a la iglesia, dar gracias por los alimentos y de vez en cuando leer algo de la Biblia. El resto de mis días son para afanarme por las cosas de la vida. Ese es el punto a cambiar. Nuestra tarea es darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Centrarnos en hacer su voluntad. Y eso poco a poco va a ir produciendo el alejarse del afán por las cosas que Dios promete darnos. No se trata de vivir una vida de monje, dedicados todo el día a la contemplación y a la oración, sino no poner por delante los afanes. Es intentar hacer la voluntad de Dios en las cosas que hacemos y confiar en Él para hacerlas, no dependiendo de nuestra fuerza. Dios no quiere ser un anexo en tu vida, sino ser la prioridad en tu vida. Que cada paso que das
en tu vida sea acompañado de una búsqueda de Dios para hacerlo. Si queremos su bendición, debemos consultarle. Cuando Dios guía tus pasos, las bendiciones llegan sin que te preocupes. Un pasaje que te puede ser muy útil es Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, y Él enderezará tus veredas. El punto es poner a Dios en primer lugar, y Él enderezará nuestros caminos. En todo momento debe ser esto así, y podremos experimentar su vida abundante. Cuando te encargas de poner a Dios en primer lugar, Él se encargará de abrirte puertas para conseguir aquello que verdaderamente necesitas. Y eso traerá paz a tu corazón. Dejarás de luchar con la ansiedad y el miedo. Esto es un desafío para el cristiano, el poner a Dios en primer lugar en su vida. No es suficiente con decir que sí, con pasar al frente en la iglesia o cantar a todo pulmón. Hay que tomar una decisión y vivir de esa forma. Por otro lado, debemos considerar de la misma forma la obediencia a Dios. Nos encantan todas esas promesas de Dios en las que recibimos sus favores, pero todas estas promesas están sujetas a la obediencia a Dios. Él no es una maquinita de refrescos donde ponemos la moneda y sacamos el premio. El Señor espera que le demos el lugar que merece, que vivamos conforme a sus mandamientos y su voluntad. Y eso es clave para poder vivir en paz y con abundancia. Dios bendice la obediencia. Deuteronomio dice que si le obedecemos, Él nos pondrá por encima de todas las naciones. En la Biblia tenemos un ejemplo claro con el rey Saúl. El mandato de Dios era que tenían que eliminar completamente a los amalecitas, incluidos a sus animales y todo lo que ellos tenían. Sin embargo, a Saúl le pareció una idea mejor no matar a todos los animales, poniendo como excusa que los utilizaría para ofrendar a Dios. La respuesta de Dios fue clara. ¿Acaso los sacrificios son más importantes que obedecer mi voz? Claramente, la respuesta es no. La obediencia a Dios debe ser siempre nuestro anhelo. Intentar siempre hacer lo que a Él le agrada. Sin dudas que vamos a fallar muchas veces, porque estamos aún en la carne pecaminosa. Pero mientras intentamos hacer su voluntad, Él nos ve con agrado. El rey David también pecó, y gravemente. Sin embargo, la Biblia dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. A veces la obediencia no parece tener lógica, pero obedecer a Dios es la mayor prueba de fe que podemos hacer. Los grandes héroes de la fe que presenta el libro de Hebreos son personas que decidieron obedecer y confiar en lo que Dios les pidió. Ahora, pensémoslo en primera persona. ¿Qué nos está pidiendo Dios hacer en este momento? Tal vez sea hacer algo que esté fuera de nuestro círculo de confianza. Tal vez sea alejarnos de alguien. Tal vez dejar algo que no nos conviene. Obedecer a Dios es siempre lo mejor que podemos hacer, ya que la obediencia trae recompensa. En Isaías 1:19, Dios les dice que si le obedecen, comerán del fruto de la tierra. Es decir, que está condicionando la abundancia a la obediencia. A nosotros también nos dice esto. Si obedecemos a Dios, podemos vivir esa abundancia, esa vida en abundancia que Cristo nos ofrece. Un aspecto que está relacionado con la obediencia es nuestra fidelidad. Dios quiere nuestra fidelidad, independientemente de lo que hagamos o tengamos. Somos muy dados a las promesas futuras.
Solemos pensar, por ejemplo, que cuando tenga más dinero seré generoso con Dios. O aspiramos a un trabajo que nos dé más dinero cuando en realidad no hacemos bien el trabajo que tenemos hoy. Debemos aprender a ser fieles en lo que tenemos o hagamos, sea esto mucho o poco. El Señor dijo: buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si esperamos grandes cosas, debemos aprender a ser fieles en las pequeñas cosas, o de lo contrario Dios no nos pondrá en las grandes. Un aspecto a considerar relacionado con la fidelidad es el de la administración. Dios nos manda a ser buenos administradores. Siempre esperamos ser prosperados más de lo que hemos sido, pero por ejemplo en las finanzas no administramos correctamente. En esas circunstancias no esperemos que Dios nos dé más. Debemos aprender a administrar lo que tenemos, sea poco, sea mucho, para que Dios nos promueva a lo mucho, como dice la parábola. Si queremos nuevas oportunidades, debemos administrar bien en las oportunidades que ya tenemos. Tal vez la situación que tienes hoy no sea lo que esperas, pero debemos tener contentamiento en lo que tenemos y ser sabios para gestionar en lo que hoy tenemos. Dios se encargará de promocionarnos a un nivel superior. Cuando se busca la abundancia que Dios promete, tenemos que manejar un concepto diferente al del mundo. En el mundo, para tener más, hay que gastar menos. Es la lógica de las matemáticas. Sin embargo, en el reino de Dios, la lógica de la abundancia está relacionada con la generosidad. Dios ama al dador alegre. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso, las bendiciones de Dios. Aunque nosotros también disfrutamos de ellas, tienen como fin bendecir a otros. Ahí es donde entra la lógica de Dios acerca de ser generosos. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre porque eso significa que no está esclavizado por el dinero, que es libre y que es capaz de bendecir a otros con lo que tiene. La abundancia para Dios está más de acuerdo a lo que se da que lo que se recibe. Proverbios dice que el que saciare también será saciado. Es decir, que en segundo término viene la abundancia. Primero va la generosidad. El que da recibe más, pero el que lo hace con avaricia recibirá menos. Dad y se os dará, dijo Jesús. Y este principio tiene muchas promesas en la palabra de Dios. Sin embargo, no debemos dar esperando ver lo que recibimos. Tenemos que aprender en que no tenemos que esperar nada a cambio. Tenemos que aprender a ser generosos con nuestro tiempo. Tenemos que aprender a compartir lo que sabemos. Tenemos que aprender a compartir nuestras cosas materiales. Un ejemplo de la Biblia que nos puede ilustrar en esto es el pasaje de la viuda de Sarepta con el profeta Elías, que puedes encontrar en Primera de Reyes capítulo 17. La viuda vivía solo con su hijo y le quedaba ya lo último que tenían de aceite y harina. Ella iba a ser el último pan y ya dejarse morir junto a su hijo. Entonces Elías, por mandato de Dios, le dijo a la mujer que hiciese lo que se había propuesto, que hiciese ese pan, pero que primero se lo sirviese a él. Y ella obedeció, y fue eso lo que desató el milagro. Ese poco aceite y esa poca harina que había se multiplicó al punto de nunca acabarse. Eso es lo que Dios valora, la obediencia, la generosidad y el poner a Dios en primer lugar. Y seguimos añadiendo elementos que desatan en nuestra vida la abundancia que Cristo promete. Ahora vamos a hablar de otro punto que es la gratitud. Somos insaciables en las cosas que recibimos. Siempre estamos pidiendo más y más a Dios. Eso no está mal, al contrario.
A Dios le agrada que pidamos a Él lo que necesitamos, pero nunca debe faltar en nosotros el agradecimiento por las cosas que ya nos ha dado. Cuando hablamos de agradecimiento, no nos referimos a hacer una oración, damos gracias y ya está, sino una convicción profunda en el corazón que se transforme en una forma de vida en nosotros, el de tener un corazón agradecido. Primera Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Este versículo nos enseña, por un lado, la necesidad de ser agradecidos, porque eso permite que nuestro corazón esté en su lugar, sin soberbia, al reconocer que todo lo que tenemos lo recibimos por la gracia de Dios. Y por otro lado también tiene una enseñanza en cuanto a la fe. El dar gracias en todo también involucra aquellas cosas que no nos son agradables o buenas a nuestros ojos. Si damos gracias en aquellas cosas que nos son inconvenientes, es porque estamos confiando en que eso no ha escapado de la mano de Dios y que nos sometemos a su voluntad porque ésta es agradable y perfecta para nosotros, aunque en este momento no nos lo parezca. Tenemos un bonito ejemplo en la Biblia. Cuando Jesús se encuentra con 10 leprosos que le claman por sanidad, el Señor los envía a que se presenten en el templo al sacerdote, y en el camino fueron limpiados de la lepra. Sin embargo, uno solo volvió a Jesús a darle gracias por lo que había hecho. Jesús le preguntó: ¿dónde están los otros? Y luego le dijo al hombre: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Este hombre, que además era extranjero, recibió algo que los demás no, la salvación. Un corazón agradecido abre la puerta a la vida abundante de Dios. Si quieres hacer que esto se haga realidad en tu vida, puedes empezar hoy mismo. Al levantarte, en lugar de empezar a pedir lo que necesitas, todo lo que no tienes, empieza el día dando gracias por lo que tienes. Antes de pensar en lo que te hace falta, agradece por lo que ya has recibido. Da gracias por tu vida, agradece por lo que ha hecho antes, agradece por lo que va a hacer también por fe hacia adelante. Otro punto que mencionamos antes al pasar, pero que es de gran importancia, es el caminar con fe. Dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra imposible suena dura, pero no hay otra cosa que podamos hacer sino el tener fe en el Padre Celestial. No hay otra forma. Debemos aprender a caminar en fe, actuar realmente creyendo que Él tiene el control de todas las cosas, porque la fe es confiar en Dios, incluso cuando no hay pruebas a favor. En todos los ejemplos bíblicos, primero el hombre debe dar el paso de fe, y eso desata la bendición de parte de Dios. Es importante no dudar nada. Cuando Pedro estaba caminando sobre el agua, empezó a mirar que las olas eran muy fuertes, muy altas, el viento muy fuerte, y entonces es cuando empezó a hundirse. El Señor Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Es la duda la que nos hunde. Por el contrario, la fe nos da la victoria. Luego de la resurrección de Jesús, Tomás dijo: yo tengo que verlo, tengo que meter mi mano en los agujeros de los clavos para creer que resucitó. Jesús con misericordia se lo mostró, pero luego dijo: dichosos los que no viendo creyeron. Dios premia con su abundancia cuando somos personas de fe. Dios hace caminos donde no los hay cuando caminamos en fe. La forma práctica de aplicar esto es dejar de estar ansiosos, sino empezar a descansar en que Dios lo va a hacer, aunque por ahora no tengamos ninguna pista de ello.
Cuando hablamos de fe en Dios en el sentido que esperamos en Él, surge otro elemento, que es la paciencia. Hay un chiste muy conocido que dice que una persona está orando y dice: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Realmente esa persona necesita paciencia. Tenemos que confiar en los tiempos de Dios. Las cosas vienen cuando tiene que ser, ni antes ni después. Por lo tanto, tenemos que tener paciencia para esperar que sea el tiempo de Dios en el que se va a cumplir aquello que estamos esperando. La generación de hoy está acostumbrada a la inmediatez. Tenemos un internet cada vez más rápido, porque esperar a que una página cargue 3 segundos nos parece demasiado. Hacemos compras por la red esperando recibir el paquete en menos de 24 horas. Si no, nos desesperamos y nos parece un mal servicio. Y tratamos que con Dios sea lo mismo. Sin embargo, Dios tiene sus tiempos. Y estos son perfectos. Tenemos que aprender a descansar en eso y con paciencia esperar a que se cumplan las cosas. La espera no es porque Dios se olvidó de nosotros o porque nos esté castigando. Él lo hace todo en el tiempo perfecto. La espera es una preparación para recibir cuando estamos listos para recibirlo. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, dice Isaías capítulo 40. Dios siempre actúa en el momento adecuado, no tenemos que dudar de eso. Dios nos ama y dice que un padre le da todo a sus hijos, pero lo hace en el tiempo correcto. Otro elemento a tener en cuenta para recibir esa vida abundante de Dios es la humildad. Estoy convencido que todos los pecados tienen una raíz que es el orgullo. Desde el paraíso, en el que el argumento de Satanás para hacer caer a Eva fue que serían como Dios. Fue a tocar el orgullo de la mujer para hacerla caer. Y así siempre el pecado está relacionado con el orgullo. Es tratar de hacer lo que nos parece que está bien, dejando de lado el consejo de Dios. Lo opuesto al orgullo es la humildad. Dios quiere que seamos humildes, que estemos sometidos a Él. Quiere que dependamos totalmente de Él. Y eso solo se consigue cuando Él es el primero. Por lo tanto, nuestro orgullo debe estar reducido. Muchas personas dicen que no dependen de nada, que lo que son es gracias a ellos mismos. Dios se opone al orgulloso. La pregunta personal es: ¿a quién le damos el crédito cuando tenemos un logro? ¿Se lo damos a Dios? Cuando Nabucodonosor estaba orgulloso por la Babilonia que él había creado según sus palabras, Dios lo hizo enloquecer, porque Dios resiste a los soberbios, dice su palabra. Cuando el rey conoció que todo viene de Dios, reconoció que todo viene de Dios, es cuando recuperó la cordura. Si te humillas delante de Dios, Él te enaltecerá. Dios quiere bendecirte, pero que sea en un corazón correcto, en un corazón agradecido y no engrandecido como si los logros fueran propios. Si pensamos en cómo llevar a la práctica la humildad, pensamos en tirar tierra sobre nosotros, en decir que no somos nada, y eso tampoco es. Ser humildes es reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios y que nada hay si no es de Él. La grandeza viene de Dios y no depende de la gloria que te puedan dar las personas. También debemos perseverar en Dios y no alejarnos de Él. Si permanecemos fiel a Él a lo largo del tiempo, seremos bendecidos. No tenemos que rendirnos cuando estamos en una prueba. Tenemos que seguir confiando, porque tarde o temprano la prueba pasará y llegará la bendición de nuestro Padre Celestial.
Y en último lugar ponemos un elemento que en realidad es el centro de todo lo que hemos estado hablando en este vídeo, y es el estar conectados con Dios. Jesús dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Eso habla de una necesidad de unión, de estar sujetos a Él. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Esta frase es terminante. Nada podemos hacer separados de Jesús. Tenemos que aprender a estar conectados con Él. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Tenemos que pasar diariamente tiempo de calidad con el Señor. Debemos orar, leer su palabra, buscar escuchar lo que Él tiene para decirnos, obedecer aquello que entendemos que nos está mandando. Eso hará que estemos unidos como el pámpano a la vid. Y a partir de ahí, todos los demás puntos se podrán cumplir en nuestra vida y podremos vivir esa vida abundante que Jesús prometió para nosotros. Espero que este vídeo haya sido de bendición en tu vida. Si es así, ponlo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo, suscríbete a nuestro canal si aún no lo hiciste y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que sacamos más material, porque queremos bendecir a mucha gente con este canal. Muchas gracias y que el Señor te bendiga.